Ibáñez, manager de políticas públicas para España y Portugal de Google, nos va a hablar de cómo mejorar nuestro conocimiento digital. El fotógrafo Miguel Merino nos va a hablar del estudio M-Studio, nos va a hablar de cómo mejorar nuestro negocio de imagen. Vamos a ir, buenas tardes, bienvenidas. Vamos a empezar con una parte de introducción. Tengo un papel bastante complicado. ¿Cuántas de la sala habéis oído hablar de SEO? Bien, vale. Más fácil de lo que pensaba. Iba a empezar con una parte un poco lúdica, tratando de enseñaros algo como madres a través de un medio que os afecta mucho, que son los buscadores, ¿vale? A través de lo que es la aplicación Google Instant. Google Instant no es más que esa capacidad de predicción que tiene Google cada vez que estamos haciendo una búsqueda, ¿vale? Entonces, si empezamos por Tengo, sabéis, ojalá empezamos bien, tengo ganas de, ¿vale? Y ahora nos vamos a una pequeña vida de lo que son la infancia de nuestros niños, ¿vale? Tengo 11 años y estoy embarazada. Vamos más a lo pronto. Tengo 12 años y soy gay. La sexualidad también parece que se empieza a percibir demasiado pronto. Tengo 13 años y fumo. Se empiezan a preocupar ya por la salud a esas edades tempranas. Con 14 años, pues no tengo novio, hombre, comparado con la primera. Vamos bastante tarde. A los 15 años empezamos con la regla, pero con la de medir. Y en este caso somos los hombres, ¿vale? A los 16 años quieren trabajar, pero no es el momento adecuado, quieren dejar de estudiar. O sea que cuando de verdad necesitamos ganas de trabajar, no es en este momento. En definitiva, a mí las ganas que se me quedan es de no ser padre de una niña, no sé vosotros cómo lo lleváis, ¿vale? Entonces, al final esto me lleva a dejar esa pelota botando, ¿no? Buscadores, qué es lo que la gente espera encontrar, al final están haciendo una búsqueda informativa y qué es lo que encuentran, definitivamente, ¿vale? Y en vuestro caso, al final hay que trasladarlo a cómo empieza todo esto. Cuando vosotras empezáis a ser blogueras, no empezáis pensando en algo como tan abstracto y tan SEO, ¿no? Entonces empezáis como blogueras, empezáis como mamás, luego intentáis tender a mujeres de negocio, o venís de mujeres de negocio y empezáis a ser mamás y luego blogueras. Al final hay un mix en todo este recorrido, ¿no? Lo que está claro es que empezáis con un mar de dudas. Tenemos muchas dudas técnicas y muchas dudas de contenido. ¿Cuál es la plataforma que debo usar para empezar a bloguear y cómo posteo? Bueno, pues por alusiones de nuevo, por esa capacidad de seducción de la mujer, he hecho un tipo de... Bueno, por horario tenemos solo 10 minutos, pero yo creo que nos van a dejar un poco más. Espera que tenga los micros. Yo creo que sobre las presentaciones, cuando hay 4 blogueras que conocéis todas, que seguramente es todas las charlas para empezar a escucharlas a ellas. Y bueno, pero vamos a presentarlas un poco. A la izquierda, Mónica Moratinos, la señora Desmadres, mujer de Semenato, madre de Critter y Fetín, ahora llamado también Kraken, y desmadrosa chica de pelo rosa. Le echa mucho desmadre a esto de la maternidad y nos lo cuenta desmadreando. A mi derecha, Beatriz Gaspar, madre de Martín y Lola, que crea un mundo lleno de magia y creatividad en su blog de Gotas de Agua. Lucía Aguaya, la veterana del grupo. Su blog conocidísimo, lleva 7 años en la blogosfera y ella nos cuenta parte de su vida net, bajo el leitmotiv, cómo ser madre trabajadora y no morir en el intento. Y de mala madre también. Y Daniela, que a mi izquierda, que es autora del Espacio 2.0, Papás e Hijos 2.0, un lugar de encuentro para padres que quieren compartir el duro trabajo de la maternidad. Y bueno, vamos a empezar un poco, vamos a hablar de distintos temas, a cada una voy a hacerle un poco preguntas distintas porque yo creo que ya las conocéis mucho y muchas veces hemos hablado ya con ellas sobre estos 4 eventos que hemos tenido en mayo, es como no quiero volver a repetirme las mismas preguntas, me tiene un poco de miedo, pero voy a ser buena. Entonces, bueno, voy a empezar con Mónica, preguntando un poco qué supuso para ella, o qué supone para ella ser bloguera, en qué ha cambiado tu vida y qué es lo mejor y peor de echar desmadre a la vida. Bueno, pues yo lo que me voy a parar
que ser bloguera y tener un blog es lo máximo. A lo mejor van a decir que qué exagerada soy, porque casi nunca exagero, pero yo creo que es lo máximo porque para alguien que pretende comunicar, tener un blog es la oportunidad de lograr una conversación que en casi ningún medio se logra, porque aparte de todo, está abierto al mundo. O sea, no es una cuestión de, oye, pues me siento, veo la televisión y recibo un mensaje o leo un periódico, sino que aquí es transmitir emociones puras y duras, y sobre todo de algo tan complicado como lo es la maternidad, ¿no? Que es un mundo lleno de misterio, de angustias, de sorpresas, y que de repente, pues, ¿quién no ha tecleado de mi niño no quiere dormir, qué hago, ¿no? En Google. Y todas esas sorpresas que salen y que de repente te encuentras con blogs, te encuentras un alivio. Y del otro lado hay algo más allá de un blog, hay una amistad, y hay una complicidad. Entonces, ya que todas aquí son blogueras y son madres, me gustaría que, sí, les voy a pedir un favor muy grande. Les acaban de repartir una cosa a muchas. Ya sabía que no iban a alcanzar, pero también sabía que a estas horas pues, no iba a estar llena la sala, pues tampoco quería que sobraran las cuestiones. Me gustaría que se pusieran esa máscara que les acaban de repartir. Gracias. No llegó. Me decía, ¿cómo nadie se pone la máscara? Pero bueno, si no me la pongo yo, pero creo que yo siempre la tengo. Ahora, me gustaría que voltearan con la chica de al lado o con la chica de atrás y que le pregunten algo. 2 minutos, no voy a tardar más. Pregúntale qué es lo que Es que no veo. están haciendo lo que hacemos día a día en el blog, pero que en la vida real nos cuesta muchísimo. No importa que tengamos una máscara, un avatar, o que tengamos una fotografía. Realmente lo que importa es que nos quitamos prejuicios y nos quitamos esas barreras de comunicación que no sé por qué, pero las tenemos. Entonces, lo que supone ser blogger, Laura, y yo creo que para todas es una gran experiencia emocional en donde nos encontramos con otras madres. Y lo mejor de echar desmadre es no sentirte solo, saber que a las 3 de la mañana te conectas y que hay alguna madre desmadrosa o alguna mala madre que está dispuesta a comentar contigo el qué pesado es esto, o a decir, mi hija me vino a ver y lloró porque quería estar aquí al frente. Siempre hay cosas tan bonitas que contar y lo más bonito es encontrar esa conexión del otro lado con cada una de ustedes, porque sin ustedes, sin estas desmadrosas, los blogs no serían nada. Eso es lo mejor, ¿no? Lo que has hablado, pero te falta una respuesta que es lo peor de ser bloguero. Lo peor de ser De bloguero. lo bonito, de lo maravilloso. Yo creo que todos pasamos nuestras crisis cuando tenemos un blog. ¿Y qué es lo que tú destacarías? Pues quizás lo peor es la parte de manejar tiempos, o sea, porque yo creo que esto es un trabajo, ¿no? Que puede ser tanto profesional como queramos nosotros o amateur, pero aún así, si lo quieres mantener actualizado y quieres responder los correos y quieres responder los comentarios y mantener activa esa conversación requiere muchísimo tiempo y sabemos que eso es algo que no tenemos.